les habla Nilsa, espero que estén bien, estoy bien contenta de estar con ustedes una vez más compartiendo la cápsula de la escuela dominical. Y hoy vamos a trabajar la última clase de la unidad sobre la pérdida. Y esta clase se titula La pérdida, lo vano y lo eterno. Y bien interesante, fíjese que se enfoca en la juventud. Así que es un mensaje para los jóvenes sobre todas las cosas, porque es un mensaje de prevención, es un mensaje de en qué nos tenemos que enfocar hoy día. Dice el capítulo 12, verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y si brincamos al versículo 8, después vamos a trabajar entre lo que pasa entre el 12 y el 8. El 8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Que vamos a ver dos perspectivas, lo que es la vanidad, qué significa eso, y lo que es eterno y lo importante en lo que tenemos que enfocarnos. Cuando nos habla de vanidad nos dice que la raíz hebrea de esta palabra se traduce a Hebel, que significa aliento. Al igual que el aliento, pasa muy rápido, ¿verdad? En un momento está, en un momento es temporero, ¿verdad? No permanece ahí. Cuando tú respiras y lo botas, no está ahí, no se queda ahí permanente, sino que se dispersa. Asimismo es temporero, todo aquello que se conoce se le da desde la perspectiva de la vanidad, lo que desaparece. Cuando empieza en el versículo 1 que dice, acuérdate de tu Creador. Fíjese que el predicador nos habla de que nosotros tenemos que enfocarnos en primero conocer quién es nuestro Creador. Fíjese que pudo haber dicho el Señor, acuérdate de aquel que te libró, acuérdate de aquel que te salvó. Fíjese que escogió la palabra creador, porque en nuestro proceso de vida tenemos que entender que aquel que nos creó nos conoce nuestras necesidades y conoce para qué nos creó. Todos somos creados con un propósito. Dios nos creó con un propósito eterno, ¿verdad? Y nos creó para que nosotros pudiéramos hacer algo. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos y cada uno de nosotros Dios nos pone a trabajar de diferentes formas. Y cada una de las cosas que nosotros hacemos para el Señor es lo que lleva el mensaje de la palabra. Dice que nos acordemos de nuestro Creador. Y en ese acordarnos es acercarnos, es vivir conforme a lo que ese Creador nos creó, al propósito del Creador en nuestra vida, en los días de nuestra juventud. ¿Por qué enfatiza los días de nuestra juventud? Porque aunque servimos al Señor, no importa la edad que tengamos, en este mensaje que es más que nada preventivo, está diciendo a los jóvenes, es importante que cuando tú tienes la fuerza, que cuando tú tienes la capacidad, que cuando tú tienes todo ese talento al tope, tú lo utilices para el Señor. Tú busques aquello que es eternal. El mundo nos va a llevar a ver todas las diferentes cosas, ¿verdad? Y van a ver significativamente un montón de cosas que van a tratar de capturar nuestra atención. El propósito de acordarnos en la juventud es que tenemos que establecer los fundamentos. Cuando usted construye algo, aunque sea una casa en Legos, si no tiene un fundamento sólido, se va a caer, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo los otros días no me acuerdo si en dónde lo vimos, pero es un show sobre gente que se dedica a montar Legos y se llama Master Legos, whatever. Y una de los shows era que ellos tenían que construir un edificio con ciertos criterios y después ese edificio lo ponían en una base y esa base la ponían a shake como si fuera un terremoto y el que más tiempo tuviera parado en esa base de las construcciones que ellos hicieron, ese ganaba. ¿verdad? Y ellos iban desde un shake bien suavecito hasta un
hasta un number 11 or 12, I can't remember, y ahí decía la intensidad. Entonces cuando leemos la palabra que nos dice que nos acordemos de nuestro Creador, es que en la vida tenemos que establecer que nuestro edificio, que nuestra vida esté fundamentada en las cosas bases eternas de vivir en el Señor, para que cuando vengan las cosas en la vida, para que cuando las cosas sucedan, para que cuando everything shakes our beliefs, we stay still. Nosotros podamos recibir construcción sólida en el fundamento de nuestra fe, en el fundamento de la palabra del Señor. Los versos del 2 al 5 hacen una descripción de la vejez, ¿verdad? Y de las cosas que nos van pasando cuando nos vamos poniendo viejitos, que 2 o 3 cosas de esas ya yo las estoy viendo, ¿verdad? Entre ellas, leer de lejos y todas esas cosas. Pero antes yo no pensaba en eso porque no era parte de lo que yo lo veía en otra gente, pero no era parte de lo que yo estaba experimentando. Lo que dice la palabra es que no esperemos llegar a ese momento, que lleguemos a la vejez, que lleguemos al momento donde estemos pasando todas esas cosas que nos describen en los versos del 3 al 5, ¿verdad? Y no son cosas malas, son cosas de las que nos pasan en la vida. Son cosas como que cuando ya no podamos ver bien, y fíjense que lo compara con una casa. En el verso 3 nos habla de que nos tiemblan las guardias de la casa, que es que nos tiemblan las piernas, cuando se encorven los hombros fuertes, que ya no podamos cargar cosas, cuando ya nos quedemos sin dientes. Eso dice ahí, no lo digo yo, lo dice ahí, ¿verdad? Cuando dice que las molineras, ¿verdad? Que son cuando perdamos ya los dientes, las dentaduras, cuando se oscurezcan las ventanas, o miremos por las ventanas, que son cuando ya no podemos ver bien, cuando perdamos nuestra capacidad de escuchar, y así sigue, ¿verdad? Cuando nos salgan las canas, todas esas cosas las describe y nos dice que no esperemos a llegar a ese momento para buscar al Señor, que no esperemos a llegar a ese momento para buscar salvación. Dice que el momento es hoy y ahora. El momento es hoy y ahora, que tienes las energías, que tienes la capacidad, que tienes esa bendición de Dios de tener las fuerzas de hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Fíjense que no solamente nos da la oportunidad de entender, que nos acordemos en todo momento del Creador, es que aprovechemos nuestro tiempo, ¿verdad? Hay una implicación ahí de que nuestro tiempo lo aprovechemos para que sabiamente vivamos y tomemos las decisiones, para que cuando construyamos esa casa, la construyamos con sabiduría, para que no hayan regrets, ¿verdad? Para que después tú mires para atrás y tú digas, a lo mejor la vida no fue fácil, hubo diferentes cosas que nos pasan constantemente, pero no tengo ningún regret porque todo momento yo puse en ese fundamento mi confianza en Dios. Yo puse esa decisión, ese lego ahí en mi confianza en Dios. Y no importa si es sencillo, si es poquito, si es mucho, si es grande, nuestras decisiones diarias tienen que estar basadas en acordarnos de nuestro Creador, porque Él nos formó con propósito, porque no somos un accidente, porque no fuimos creados para perder el tiempo o para hacer otras cosas, sino que fuimos creados con un propósito divino. Y entonces tú me puedes preguntar, bueno, eso quiere decir que no puedo ver televisión, que no puedo leer un libro que no sea cristiano, que no puedo ver TikTok. Yo lo que estoy explicándoles es que lo que la palabra nos dice es que en todo momento, cuando nos levantemos, cuando busquemos primeramente al Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos con moderación, ¿verdad? Esas cosas no son malas, pero si nos pasamos 23 de las 24 horas del día haciendo algo, cualquiera que sea esa cosa, aún durmiendo, entonces no estamos teniendo una vida balanceada, no estamos buscando a nuestro Creador primeramente, no estamos haciendo el propósito, porque parte de ese propósito divino es que seamos seres integrales. What does that mean? Es que nosotros no solamente pensemos en nosotros mismos, sino que
entendamos que vivimos en una sociedad, que vivimos en una familia, que tenemos unas responsabilidades y que a través del día balanceemos, hagamos un balance para evitar que perdamos nuestro tiempo, para evitar que nos enfoquemos en cosas que no son importantes. Porque mire, las cosas materiales, eso se va, las cosas, las relaciones, pues mire, hay unas relaciones que duran largo tiempo, otras relaciones de amistades vienen y van, eso es normal. Lo único que nos asegura la palabra, que es eterno y que no cambia, es Dios. Que es eterno y no cambia, es su propósito en nuestra vida. Así que la pérdida de nuestro enfoque nos aleja del Señor. Pero cuando estamos enfocados y tenemos una vida balanceada, podemos entonces cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y qué mejor cosa que nosotros poder vivir con ese propósito. Y me imagino que si uno le pregunta, si pregunto a 10 de ustedes, todos me van a dar una definición diferente de cuál es ese propósito. Sea cual sea ese propósito, no hay propósitos pequeños y grandes. Dios no nos hizo pequeños y grandes. El propósito que Dios tiene en tu vida es para servirle. Sea lo que sea, ¿verdad? Sea llamar a alguien, estar en contacto, sea orar por la gente, sea trabajar en superar cosas que a lo mejor personas no pueden superar y ayudarlos a superar, ir a darle la mano a alguien, cortarle la grama a alguien, lo que sea, ¿verdad? Dice la palabra que no importa lo que hagamos, que todo lo hagamos como para el Señor. Qué hermoso saber que Dios está en medio de todas las cosas. Dice Eclesiastés 12:13 que el fin de todo discurso oído es este. Escuche, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No nos compliquemos la vida. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es todo lo que nos pide el Señor. Eso es lo eterno, ¿verdad? La búsqueda de la relación íntima con el Señor es lo que nos va a llevar a ese momento de eternidad. Nosotros escogemos cómo vivimos en ese proceso. Y si nos vamos a preocupar en las cosas que son superficiales, que no son eternas, que son temporeras, entonces nos perdemos la bendición de vivir en ese enfoque de la voluntad del Señor. Es el deseo de mi corazón que tú medites en esta palabra, que tú busques lo que el Señor tiene para tu vida y que no olvides este verso 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que Dios les bendiga.